La entrevista. Querétaro 24/7. Gracias, son las 9 de la mañana con 33 minutos. Gracias además por seguir con nosotros en esta plataforma digital. Hemos dado a conocer también una serie de situaciones que han ocurrido aquí en Querétaro, específicamente en el municipio de Corregidora, y que tienen que ver con este desarrollo residencial Valvanera, que también ha sido señalado, observado y advertido por parte de las autoridades de la Procuraduría Federal Ambiental, de la Profepa, y que pues están el día de ayer en conferencia de prensa. Grupos ambientalistas en Querétaro también señalaron y reiteraron lamentablemente el incumplimiento de pues que sigue ocurriendo en Querétaro, sobre todo por los desarrolladores inmobiliarios, por los desarrolladores que también tienen que seguir vendiendo, que tienen que seguir creciendo, y que independientemente del medio ambiente, del cuidado que se tiene que tener para evitar este tipo de situaciones, pues ellos pues ponen por encima de todo eso sus propios intereses comerciales para hacer, por ejemplo, lo que está ocurriendo con Residencial Valvanera. Está en la línea telefónica y le agradezco y aprecio muchísimo a América Vizcaíno, que como usted sabe es una mujer también reconocida, ambientalista, que pues se ha dedicado a ir señalando y acotando este tipo de situaciones, exigiendo sobre todo a las autoridades que hagan pues valer la ley, que se cumpla formalmente para que evitemos situaciones como las que estamos viviendo hoy por hoy en Residencial Valvanera. Mi querida América Vizcaíno, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, Aurelio. Gracias a tu auditorio. Gracias además por tomarnos la llamada, mi querida América. ¿Qué está pasando en este litigio entre Residencial Valvanera y por lo menos la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, en Querétaro? Residencial Valvanera inició obras de urbanización en un terreno forestal sin contar con el permiso de Semarnat. Sí. Fue denunciado por habitantes de Corregidora y Profepa realizó la visita de inspección, y durante la visita se dio cuenta que estaban destruyendo flora y fauna silvestres. Sí. Y solicita los permisos al no contar con ellos. Lo que hace Profepa, el procedimiento es una clausura temporal del sitio, donde se le exigen al infractor presentar la documentación correspondiente. Sí. El infractor no presenta la documentación, y cuando llegan las denuncias posteriores, cuando llega la autoridad, Residencial Valvanera, que había quitado los sellos, el letrero, y continuó desarrollando y destruyendo la vegetación, dañando 20,000 metros cuadrados. 20,000 metros cuadrados, y que además este proceso, por lo menos entiendo yo, se inició en el 2012, este proceso de construcción, como lo hacen muchos desarrolladores inmobiliarios, no sé si en Querétaro, en todo el país, mi querida América Vizcaíno. Mira, en todo el país, nada más que en Querétaro se supone que tenemos un gobierno ordenado que está tratando pues de crear principios de legalidad. Pero muchos inversionistas actúan como Residencial Valvanera, inician, desarrollan y continúan sin tener permisos ambientales. Sí. Y esto está ocasionando pues la pérdida de muchos terrenos de gran valor ambiental que son necesarios para la viabilidad de la ciudad. Sí. El caso de Valvanera es único, va a ser un caso ejemplar histórico en el estado de Querétaro, porque la autoridad, en pleno ejercicio de sus facultades y cumpliendo la ley de manera ordenada y respetuosa, cuando le pide a Valvanera la documentación y no la presenta, y luego le vuelven a solicitar la inspección y se dan cuenta que desacató las ordenanzas de Profepa, pues hace una denuncia al Ministerio Público. Sí. Y como continuó pues haciendo cosas en el desarrollo de la investigación, cuando se inicia, pues empiezan a verse otra serie de irregularidades, como destruye la vegetación sin un programa integral de manejo de la vegetación, tirando los residuos vegetales y transportándolos sin las autorizaciones. Sí, de fauna no hizo absolutamente nada, no tiene programa, la fauna fue destruida, la que pudo huir pues no tiene dónde vivir, ¿verdad? Sí, son violaciones recurrentes, América Vizcaíno, cuando me platicas además estas cosas, lo que pasa siempre. Sí. Dirigen el crecimiento hacia donde ellos quieren, muchos de ellos sin permiso, y eso está ocasionando el colapso de la ciudad. Ahora, América, ¿qué tienen que hacer ya las autoridades
federales, las autoridades estatales con esta situación, para que no se convierta, digamos, en un... porque también ellos en Residencial Balvanera enviaron un comunicado de prensa a los medios de comunicación tratando de justificar lo que estaba supuestamente ocurriendo. Pero ¿qué tendrían que hacer las autoridades de la Profepa, Semarnat? Entiendo que aquí en Querétaro hay una Procuraduría Ambiental, el gobierno del Estado, el gobierno municipal en Corregidora, para evitar, resolver y detener este tipo de situaciones, América. Mira, yo creo que tiene que haber coordinación entre el gobierno, el Estado y la Federación al otorgar permisos. Yo creo que no deberían otorgar ningún permiso si hubiera pues algún proceso de comunicación entre ellos que permitiera que si hay alguna infracción, pues no se les autorizara. Aquí la situación es que se actúa por denuncia ciudadana. Profepa tiene muy poco personal, muy pocos inspectores para todo el estado y además tiene programas independientes para empresas y no puede ocuparse en identificar pues todo lo que se requiere hacer para su actuación. Necesita presupuesto y necesita personal. Ahora, eso es muy importante, la denuncia ciudadana. Sí, claro. Ahora, el delegado ha sido también muy insistente en que este tipo de situaciones no ocurran, por lo menos en Querétaro. Tuvimos un caso en el Tángano, tuvimos algo en Peña Colorada, que también incluso hubo una controversia con el propio gobernador de estado, Francisco Domínguez Servién. Pero, ¿y entonces en qué papel queda, cómo queda la Profepa y qué acciones o resultados concretos le pueden ofrecer a la ciudadanía ante una situación como esta, mi querida América Vizcaíno? Mira, Profepa ha actuado con contundencia, aplicando la ley en el estricto derecho. Realizó denuncias penales por desacato a la autoridad, por remoción de sellos y por continuar con la urbanización. Y para prevenir que continuara con daños, inició un juicio en el que el juez determina que se embargue por 48 millones y 86 hectáreas. Este monto significa que se embarga para que dé cumplimiento al pago de las sanciones correspondientes que deberán ser depositados en el Fondo de Responsabilidades Ambientales, que al día de hoy no se ha hecho porque el proceso continúa y es probable que durante el proceso de la investigación de Profepa todavía sigan surgiendo más irregularidades. Sí, claro. Y ayer fueron ustedes muy contundentes junto con todo el grupo de ambientalistas de Juriquilla, ambientalistas, ciudadanos como cualquiera de nosotros, pero así es varias preguntas, América, que me llaman la atención. Por ejemplo, los inversionistas tienen permiso de la Semarnat para que puedan realizar por lo menos este complejo residencial. Presentaron a las autoridades la autorización, manifestación de impacto ambiental. Presentaron también a las autoridades la evaluación del estudio técnico de justificación, el programa de manejo integral de vegetación, el programa de manejo integral de fauna, como ya lo comentabas, el estudio de biodiversidad, el estudio hidrológico, análisis de riesgo, estudios de suelos, etcétera. Yo te pregunto, América, una inversión millonaria, son muchos millones de pesos. ¿A poco se puede hacer sin tener mínimamente estas autorizaciones, América Vizcaíno? Lamentablemente sí, Aurelio, es el modus operandi de los desarrolladores. Y la verdad, a pesar de las declaraciones de Residencial Balvanera, pudimos entrever que no tienen permisos y que están defendiendo lo indefendible. Ellos inician un trámite, ingresan la manifestación de impacto ambiental y unos meses después se desisten del trámite, lo que significa que no continuaron ni presentaron los estudios ni gestionaron el permiso. Claro. O sea, esta es la situación típica de un buen número de desarrolladores en el estado de Querétaro y Profepa en esta administración está actuando muy bien. Es nuestro deber respaldarla y darle seguimiento a las acciones que emprenda y sobre todo exigirle a Residencial Balvanera que cumpla con la normatividad, porque si queremos un estado ordenado, un estado donde no se nos salga de las manos la devastación que estamos haciendo de la zona metropolitana y de otras partes del estado, tiene que haber cumplimiento. Claro. O sea, cuando no hay cumplimiento, los inversionistas se ahorran la contratación de especialistas para hacerle los estudios y el tiempo que requiere para que la autoridad los valore. Claro. Ellos dicen que se tarda mucho, se tarda porque presentan estudios mal hechos, incompletos o que no cumplen los criterios y la autoridad tiene que revisar documentos, aunque los documentos no les permitan continuar con el trámite. Sí, claro. Pero mira, a ver, te digo cosas. Parece corrupción de una serie de situaciones que se viven, entre otras cosas, entre las autoridades y los desarrolladores inmobiliarios. Segundo,
Para muestra basta un botón, decían, podría ser un ejemplo de lo que podría estar ocurriendo también en otros desarrollos inmobiliarios en el estado de Querétaro. Y tercera pregunta, América Vizcaíno, ¿qué esperan ustedes que hagan hoy por hoy las autoridades o cómo tendría que concluir por lo menos esta situación entre Residencial Valvanera y las autoridades federales y estatales? Mira, primero, pues darle seguimiento a que el desarrollador ingrese la documentación, que Semarnat lo evalúe favorablemente, que pague al Fondo Monetario, al Fondo Forestal Mexicano, que continúe, y por otro lado con Profepa que continúe con el proceso que se le implementó, con la acción judicial, y que se allane a la resolución de Profepa. Y por otro lado, los desarrolladores en Querétaro, pues ha sido durante más de 20 años esta situación, se acostumbraron a que hacían componendas y arreglos con delegados en otras administraciones, excepto Enrique Uribarren, que también es una persona con una gran integridad que estuvo en Profepa, y que los demás pues ocasionaron que se hicieran denuncias y que no se atendieran, que se hicieran denuncias y se atendieran de manera poco contundente, que no se aplicara la ley, que salieran sin ningún tipo de sanción. Sí, claro. Y entonces este caso es diferente, Aurelio. Este caso, el delegado y Profepa están actuando con integridad, con honestidad, con apego a derecho. Claro. ¿Y ahí qué ha hecho el procurador ambiental? Entiendo que en Querétaro tenemos un procurador ambiental, América Vizcaíno. Mira, no sé qué es lo que ha hecho. Vamos a tratar de reunirnos con él. Tuvimos una reunión inicial para conocernos y para ver qué se podía hacer juntos. Vamos a convocarlo para ver si él también va a actuar. Es su obligación actuar sobre este. Es Alejandro Delgado Escoy, entiendo, ¿verdad? Sí, así es. Caray, y no ha dicho absolutamente nada sobre este tema, América. No ha dicho nada. Queremos precisamente saber con él respecto, por ejemplo, el incendio del Tángano, el desmonte que se dio en Peña Colorada, ahora y el inicio ilegal de obras en Residencial Valvanera, etcétera. Hay muchísimos asuntos por el crecimiento desordenado de la ciudad y por el actuar de muchos desarrolladores inmobiliarios que están depredando la ciudad, que se están beneficiando del deterioro ambiental y que le están trasladando al ciudadano a través del pago de nuestros impuestos la construcción de infraestructura ambiental que deben realizar ellos y que ahora el gobierno, pues a través de nuestros impuestos, le estamos financiando, como son plantas de tratamiento de agua, infraestructura para regulación de agua pluvial, y sobre todo la cuestión de la flora y la fauna silvestres. Están ejerciendo una presión brutal sobre nuestras zonas de protección ecológica, y como se acostumbraron durante muchos años a que se les autorizara absolutamente todo, pues acabamos con zonas muy importantes y la continuidad de un ecosistema que está siendo penetrado por construcciones y que está dejando islas verdes que precisamente por el tamaño de la masa urbana que está alrededor, pues la presión es tan fuerte que tenemos que vigilar esos pequeños pulmones que tiene la ciudad y la zona metropolitana. Sí, que es lo único que nos queda y que seguimos en pañales o seguimos haciendo creer que el tema ambiental o de desarrollo urbano o de medio ambiente pues son temas que no nos incumben o no nos importan a nadie, porque tenemos no que frenar el desarrollo, por lo menos de la gran cantidad de demanda de vivienda que tenemos hoy por hoy en Querétaro, ante pues la complacencia de ciertas autoridades. Y el municipio de Corregidora, ¿qué ha dicho al respecto, mi querida América? Mira, al municipio no le corresponde porque la remoción de vegetación es un asunto federal que le corresponde pues a Semarnat, si se hacen bien los trámites, otorgar permisos, y en caso de que haya una violación, como es el caso de Residencial Valvanera, pues el actuar de Profepa. Pancho Domínguez y Marco del Prete pues hicieron una declaración muy buena en el sentido en el que se va a respetar el procedimiento que instauró Profepa y que van a estar en observancia de que las cosas pues se hagan conforme a derecho, que es lo que nosotros estamos exigiendo. Estamos pidiendo. América, te mando un beso, un abrazo, mi cariño y reconocimiento siempre, en espera de que también estés mejor y que aquí tengamos un espacio para que podamos hablar de nueva cuenta hasta que se concluya este asunto y de otros temas importantes para el cuidado del medio ambiente en Querétaro, mi querida América Vizcaíno. Muchas gracias, Aurelio, y este caso no lo vamos a dejar hasta que cumplan con la normatividad. Así es. América, te mando un abrazo y un beso, como siempre. Que tengas buenos días. Muchas gracias, Aurelio. Un beso. Igualmente, buenos días. Es América Vizcaíno. Ella es ambientalista, defensora justamente del medio ambiente, del cuidado de la naturaleza. Ayer en conferencia de prensa, pues se reunieron Laura Zamora también, Diana Laura,
Zamora, también veíamos a Pamela Ciudad, que estuvo al frente del parque Cimatario, y decían que la industria inmobiliaria en el estado de Querétaro se ha enriquecido a costa del deterioro ambiental. La mancha urbana se dirige hacia donde justamente los desarrolladores necesitan crecer, dejando una ciudad donde el costo de equipamiento, la infraestructura y los servicios se han elevado tanto que no existe presupuesto que alcance para soportar el crecimiento de la ciudad. Se les ha beneficiado con infraestructura, equipamiento, servicios cuyos costos se cargan directamente a los mismos ciudadanos cuando ellos deberían construirlos. El ahorro por incumplimiento de leyes ambientales los hace competitivos, sí, eso es cierto, pero no tiene buenos resultados porque se atenta directamente en contra del medio ambiente, como es el caso de Residencial Valvanera en Corregidora. Los fraccionadores por ley deberían cumplir con plantas de tratamiento de agua para tratar el agua, las aguas negras de sus desarrollos. La mayoría no cuenta con ellas. Infraestructura pluvial para captar, retener y regular avenidas pluviales. Muy pocos se preocupan también por cumplirlas. Se les autorizan cambios de uso de suelo en zonas de preservación ecológica y arrasan con la flora, con la fauna silvestre, ocasionando erosión directa en el suelo. Cuando diseñan sus proyectos, dejan reducidas áreas verdes en espera de que el gobierno construya parques, que es obligación de los desarrolladores. Los desarrollos también no incluyen sistemas para el ahorro de agua potable y crecen a base de explotar nuestros propios acuíferos. Pronto tendremos problemas serios de abastecimiento de agua, decían el día de ayer los ambientalistas. La ilegalidad ambiental, entre otras cosas, también está generando estos altos costos, sobre todo en la salud para la población, por la contaminación en ríos, bordos y presas, producida por descargas de agua sin tratar, la formación de islas de calor por la pérdida de vegetación. Esta a su vez impide la infiltración de agua de lluvia hacia los acuíferos y se debe construir un sistema para tratarla en esta misma ciudad. Finalmente señalan que la liberación de miles de toneladas de CO2 producidas en la fabricación de materiales para la construcción que cada día contamina más y más a nuestro aire. Se incluyen en los análisis de competitividad los indicadores ambientales. Querétaro no sería competitivo, señalaron el día de ayer los ambientalistas, que exigieron aplicar la ley sin privilegios y que se acaten o se ajusten a las disposiciones que establecen las autoridades federales y estatales, como en este caso Residencial Valvanera no ha querido hacerlo, por lo menos señalaba América Vizcaíno ayer, justamente en esta presentación ante los medios de comunicación. Y son las 9:50 de la mañana, hacemos una pausa comercial, regresamos con más aquí en Querétaro 24/7 Noticias. Su opinión siempre la más importante. La pausa, volvemos. Querétaro 24/7.